Buenas tardes a todos, bienvenidos. La verdad es que es un gusto tenerlos por aquí como cada jueves. Y como cada jueves les voy a invitar a que por favor durante la sesión nos dejen sus preguntas y sus comentarios en la caja de preguntas y respuestas, porque al final nuestros expertos invitados del día de hoy las van a responder. Les voy a invitar también a postularse para obtener una beca en el Instituto Escuela de Negocios de Madrid. Estas becas buscan impulsar el crecimiento empresarial, en áreas como ventas, como marketing, como finanzas. El instituto se reservará el derecho de, ahora sí que de admitir a los que van a ser acreditados a esta beca, pero les invito a que se postulen. En un momento más en el chat les voy a dejar la liga para que por favor entren. También les recuerdo que si ustedes han asistido a todos los webinars de esta serie y se conectan al jueves siguiente, que va a ser el último, podrán ser acreedores a una constancia de participación. El único requisito, o los únicos requisitos, mejor dicho, son que asistan en vivo a cada uno de los webinars y que al final, en nuestro correo de agradecimiento, se puedan inscribir para que obtengan esta constancia de participación. Muy bien, pues sin más, los voy a dejar con Giselle Páez. Ella es directora de Segmento Digital PYME en Banco Santander México. Bienvenida, Giselle. Gracias, Isa. Y pues bueno, bienvenidos a todos. En verdad, qué padre que ya es el cuarto de la serie de 5 webinars denominada Comunicación, clave del éxito para las pymes. En alianza entre Banco Santander, el Banco de las Pymes, Fundación Wadhwani, catalizadora de desarrollo económico y de innovación, y la Universidad Anáhuac, formadora de líderes de acción positiva, con una visión enfocada a la innovación y al alto impacto, hemos preparado para ustedes esta vía de capacitación. Buscamos a través de esta alianza, que fundamos ya desde el año pasado, abrir un espacio para la exposición de temas que consideramos fundamentales para los empresarios mexicanos. Anteriormente habíamos tocado temas tales como transformación digital, recursos humanos, resiliencia, entre otros, para dotarlos de herramientas que les ayuden a afrontar los retos presentes y por venir. Ahora empezamos a ver una recuperación económica en México y estoy segura que el material que les brindaremos, ahora sí que ya este jueves y el próximo, será de gran utilidad. En esta serie de webinars tenemos como invitado a Dynergy, especialistas en creatividad, trabajo en equipo, empatía y comunicación. Y pues bueno, repito, este es el cuarto de los 5 webinars y todos han tenido una continuidad. Entonces van a ver nuevamente a Mike y por ahí aportaciones e interrupciones sobre lo que hemos platicado en los webinars pasados. El día de hoy tocaremos el tema de dirigir en tiempos de incertidumbre. Entonces, pues es momento de presentarles a Mike, que ya bien conocen, licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Fue director creativo en ¿Cómo se llama? Agencia de marketing, y desde el 2015 es consultor en Dynergy. Y adicional, el día de hoy, a Luis Antonio Martínez Gómez, contador público con más de 40 años de experiencia en consultoría. Ha trabajado para PricewaterhouseCoopers por 36 años, siendo socio de esa firma por 23 años, 8 de ellos como miembro del consejo. Participó en diversas actividades representando a la firma ante diferentes foros nacionales e internacionales. Actualmente dirige Dynergy, empresa especializada en habilidades y comportamientos de las personas en las empresas. Y pues la verdad es que aprovecho este espacio para comentarles que para mí es un verdadero honor poder trabajar con Mike y con Luis. Es increíble trabajar con gente que de raíz sé el talento que tiene y empatar caminos de una amistad de hace muchos, muchos años. Entonces, Mike y Luis, les cedo micrófonos, cámaras prendidas, es su espacio y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante. Muchísimas gracias, G, una vez más por la presentación. Y como bien decías, la verdad es que para mí también es un gran honor estar hoy en especial acompañado por Luis Martínez, quien creo que con su
vasta experiencia nos puede ayudar a pasar estos tiempos de incertidumbre que estamos todos viviendo. Y como bien decías, vamos a ver esta continuidad. Empezamos desde cómo ser directores, luego pasamos por cómo influenciar a través de la pantalla, pasamos con herramientas, cómo hablar con nuestros pares, con nuestros colegas. Hoy vamos a hablar de qué necesitamos hacer para manejar, para navegar en estos tiempos de incertidumbre. Y bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Yo los dejo entonces. Muchas gracias, Giselle. Venga, Muchas adelante. gracias por la presentación. A ti, Luis, adelante, por favor, con todo su expertise. Gracias. Muchas Y gracias. Como decíamos, vamos a intentar conectar varios temas y lo de hoy sobre todo vamos a hablar cómo navegar en estos tiempos de incertidumbre. Yo también le dejo el micrófono a Luis Martínez, que hasta yo voy a querer escuchar mucho de lo que seguro nos trae preparado para presentar, y cualquier cosa yo interrumpiré en ciertos momentos puntuales. Muchas gracias, Mike. Muchas gracias, Giselle. Realmente una presentación muy agradable y nos dejas una gran responsabilidad. Pero bueno, gracias nuevamente. Buenas tardes a todos. Pues agradezco esta invitación realmente para hablar de un tema de actualidad, aunque muy pocos se atreven a ponerle un nombre. Pero les voy a preguntar, y algunos si pueden ir escribiendo en el chat, les agradeceré. Ante esta pandemia y el encierro en el que estamos viviendo, aunque sea estos cambios de semáforos, ¿qué nos está preocupando? ¿Cuándo terminará? ¿Estaré contagiado ya? A veces en las noches decimos, ¿estos síntomas son normales? ¿O ya me estoy imaginando algo? ¿Las vacunas llegaron, pero son la solución? Y después de esto, ¿qué? ¿Qué sigue? ¿Cuándo terminará? Y seguramente tenemos, si quieres pasar, Mike, ¿qué es esto? ¿Cómo le llamamos a todo esto? Pues le hemos llamado pandemia, le hemos llamado crisis, pero para nosotros realmente tiene un nombre y se llama incertidumbre. Cada mañana y cada semana preguntar si en qué semáforo está, quién abrirá, qué negocio está cerrando. Lamentablemente algunas malas noticias dentro de esto, si hay gente conocida que ha sufrido los embates de esto, y como dicen aquí en el chat, pues efectivamente hoy nos preocupa, ¿llegará la tercera ola? Pues todo esto es incertidumbre. Y aquí entre la audiencia debe haber muchas personas que por primera vez asocian la palabra incertidumbre con crisis. Y a todos los emprendedores les digo, seguramente sabrán que esta es una de sus primeras crisis, pero lo que les puedo asegurar, que no será la última. Y si tenemos tiempo y en sus preguntas tal vez podamos platicar de otras crisis por las que hemos pasado. Pero bien, ¿cuál es nuestro primer pensamiento cuando oímos la palabra incertidumbre? Que sabemos qué vamos a perder. Sé lo que puedo perder. Puedo enfermarme, puedo perder a un ser querido, puedo perder mi negocio o disminuir mis ingresos. Todo eso lo conozco, pero ¿qué puedo ganar? ¿Y qué puedo? Eso nunca lo sé. Ni aún teniendo un negocio de cubrebocas sabremos qué podemos ganar. Aquí justo en el chat, perdón, Luis, que interrumpan, nos ponen algo muy interesante que dice, para muchos la incertidumbre puede ser sinónimo de oportunidad. Y justo conectando con el tema que vimos la semana pasada, donde hablamos de qué conocemos como actitud positiva, es encontrar esos obstáculos que vemos en el camino para convertirlos en oportunidades, para convertirlos en apoyo. Entonces sí, como dices, muchas veces en la incertidumbre nos enfocamos en qué puedo perder y la oportunidad sería lo que puedo ganar. Sí, gracias, Mike. Y analicemos qué pensamientos condicionan la incertidumbre. Y uno de ellos es, como lo muestra la foto, que la realidad no es como la vemos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hoy tenemos a la gente que está luchando por mantener su negocio, sobre todo aquellos negocios informales, o aquellos negocios formales a los que les han reducido su aforo o les han
no les han permitido abrir completamente como hoteles, restaurantes, etcétera. Pero tenemos el otro lado, a los que están vendiendo sanitizantes, a los que están vendiendo cubrebocas, a los que están vendiendo todo lo relacionado con esto. El otro día vi en San Miguel Allende, curiosamente, que todos los anuncios de sana distancia son iguales. Seguramente el proveedor que hizo esos anuncios hizo un gran negocio, porque todas las tiendas tenían los mismos letreros. Entonces, la realidad no es como la vemos. Obviamente no la ve igual los doctores y las enfermeras que están batallando día con día a los que estamos medio encerrados en casa todavía. Otro pensamiento que nos llega es la zona de confort. Y la zona de confort hoy como concepto es muy viejo. Y realmente si yo les preguntara a ustedes hoy, ¿cuál es su zona de confort? ¿Qué zona de confort están disfrutando hoy ante esto? Y podría hacerles muchas preguntas, pero como no tenemos tanta interacción, voy a hablar del concepto de nuestra empresa, por ejemplo. Nosotros hacemos negocio dando capacitación y normalmente empezamos o hacemos mucho capacitación presencial. ¿Y qué pasó cuando llegó la pandemia? Antes de eso había sido un muy buen año, 2019, y 2020 esperábamos que fuera igual. Ya teníamos algunos contratos, etcétera, clientes que ya estaban conformes con nosotros, y vino la pandemia. Y la zona de confort se acabó. En ese momento empezamos a crear nuevos cursos, empezamos a buscar soluciones que aplicaran en el concepto remoto y adaptar algunos de nuestros cursos presenciales poniéndoles otras dinámicas. Conocemos hoy la diferencia, y lo vimos en el segundo webinar, esta complicación de poder mantener la atención ante una pantalla, etcétera. ¿Cómo podríamos hacer que un curso de 8 horas hoy tuviera eso? Bueno, pues tuvimos que ponernos a trabajar y crear nuevas dinámicas, reducir horarios, etcétera. Entonces, la zona de confort como tal dejó de existir. Y aquí conectando con algo que nos preguntan también en el chat, que dicen, ¿cómo le hacemos para ayudar a que la gente ahora no quiere regresar está muy cómoda en su casa, ya no quiere regresar al contexto presencial? Y fue justo eso, pero ahora si nos ponemos en esta misma fecha, hace un año, el regresar a nuestras casas era salir de nuestra zona de confort de la oficina y nos tuvimos que ir adaptando, y para muchos tal vez ahorita el estar en casa es nuestra nueva zona de confort y vamos a tener que hacer un cambio. ¿Qué pasa con la zona de confort y por qué decimos también que es un concepto jurásico? Porque el estar en una zona de confort te hace perderte de muchas otras oportunidades o de ver muchos otros aspectos del trabajo, de la vida que no te mueves, porque la verdad es que a los seres humanos por naturaleza no nos gusta el cambio, nos gusta estar en un estado que seamos cómodos en nuestro hábitat, por así decirlo. Entonces, el buscar salirse de la zona de confort es lo que también a nosotros como empresarios, como emprendedores, nos va a ayudar a seguir siempre creciendo. Una vez que ya estamos como que no pasa nada, estamos muy bien, tenemos que continuar para buscar cómo salirnos de la zona de confort para seguir creciendo, para seguir desarrollándonos, para crecer. Y el tercer pensamiento que condiciona esta incertidumbre es que es difícil. Y claro que es difícil. Para algunos ha sido difícil el tema de la tecnología. Yo conozco gente hoy que todavía no quiere participar en reuniones porque no sabe usar el Zoom, porque no sabe usar la tecnología y prefiere no hacerlo. Entonces, y lo que dice Mike es cierto. Para mí, yo no sabía trabajar en casa. Yo trabajaba en la oficina, prefería quedarme tarde, llegar temprano, y eso fue un cambio. Entonces, difícil, por supuesto. Otro tema relacionado con la empresa. Nosotros nos dedicamos al desarrollo del personal y hoy en día hay empresas que no saben si van a tener personal. Entonces, claro que esto es difícil. Pero bueno. Perdón, incluso en las comunicaciones que hemos tenido últimamente internas, comentarles un poco, expresamos esto, y hay veces que incluso entre nosotros tres nos tenemos que dar ánimos porque alguno ve esa semana más difícil que la ve el otro. Entonces, la verdad es que la incertidumbre no es fácil navegar en ella,
tenemos que hacer varios cambios y ahorita es lo que Luis nos va a compartir cómo, pero sí tenemos que entender, no esperemos salir de esta como si fuera muy fácil, como si ya nos van a levantar semáforo verde y todo va a regresar a la normalidad. No, la verdad es que vamos a tener que trabajar y va a ser complicado, pero no porque sea difícil debemos de dejar de hacerlo. Y bien, bueno, pues para tratar de esto necesitamos las emociones. ¿Y cuál será el papel de nuestras emociones para manejar la incertidumbre? Si alguien quiere anotar ahí y anotarme en el chat cuáles son las emociones que conocen. Y una pregunta más, si saben si hay emociones positivas y emociones negativas. Si no, ¿qué ven ahí? Es la primera emoción de la que vamos a hablar. Angustia, dicen aquí. Miedo. Exactamente, esta emoción es el miedo. ¿Y para qué sirve esta emoción? Y aquí quisiera jugar un poco con temas personales y con temas laborales en esta pandemia. ¿Para qué sirve el miedo? Bueno, el miedo hoy nos impide salir al súper sin cubrebocas, nos impide ir a ciertas reuniones de mucha gente, nos hace reflexionar, nos hace detenernos antes de tomar una decisión. Por miedo a contagiarnos. Pero en el tema laboral, ¿cuál podría ser el miedo? Pues miedo, hoy se da la oportunidad de ofrecer servicios, pero ofrecer servicios que no sepamos hacer, eso nos debe dar miedo. ¿Por qué? Porque hoy todo el mundo dice, bueno, dime cómo hacer esto vía remota o tú me puedes dar trabajos de coaching. Sí, yo pues estoy en mi casa, puedo hacerlo. Si no lo sabemos hacer, nos da miedo y eso ayuda porque nos detiene a reflexionar. ¿Cuál es la acción que genera este miedo? Pues obviamente pensar 2 veces las cosas. Pues no voy a salir al súper si no salgo bien protegido con mi careta, con mi cubrebocas. Voy a ir a unas horas en donde haya mucha gente, etcétera, etcétera. Entonces, trato de tomar una mejor decisión. Algo que comentar, perdón, algo sí. que comentar rápido del miedo también. Yo les pongo 2 ejemplos. Un ejemplo de el primer, o bueno, de este ejercicio que estamos haciendo con Santander. Les puedo decir, la verdad es que normalmente nos da miedo estar frente a gente, sabiendo que hay gente conectada del otro lado de la pantalla, nos puede causar cierto temor. ¿Y qué es lo que hace ese miedo? Que nos preparemos más, que ensayemos la presentación, que estemos revisándola varias veces, hace que nos preparemos más. Otro ejemplo, les digo, en la empresa ahorita tenemos que buscar nuevos recursos, nuevos contactos por la situación en la que estamos, lo que les platicaba Luis de los contratos que tal vez ya teníamos, que algunos se frenaron por la pandemia, y también el hacer estas llamadas frías de venta puede que nos cause miedo. A mí especialmente me causa miedo, que hace que esto que también busque preparar mejor mi llamada, mi presentación. Entonces esto es muy importante y por ahí decían en el chat que no hay emociones malas, sino hay emociones más agradables o menos desagradables, y justo es esto, el miedo puede ser muy negativo. Si esto me frena, me bloquea a tomar decisiones, sí puede ser negativo, pero si este miedo me hace pensar más mis decisiones y planear más y prepararme más, es algo que puedo sacar positivo del miedo. Gracias, Mike. Efectivamente, esa es la idea de platicar de esto. Lo podemos tomar negativo y nos detiene o continuar. ¿Qué ven aquí? Pues parte de lo que dijeron, unas agradables y otras desagradables. Pues aquí estamos hablando de felicidad, de alegría. Efectivamente, aquí nos están contestando esto. ¿Y para qué sirve la felicidad? Como emoción. Y si algunos nos contestaron, no nos han contestado si hay positivas o negativas, pero para festejar, efectivamente, nos sirve para festejar. Y aquí la acción es no quedarnos ahí. Y aquí puede ser en el lado personal, bueno, pues pasaron 14 días y ya no sentí los síntomas y ya salí a la calle. O me hice la prueba por fin y salió negativo. Entonces eso me da felicidad. En el tema laboral, pues vendí un proyecto, me ascendieron de puesto. Sí hay temas ahí, pero ¿qué debemos de hacer? Pues no detenernos ahí. Efectivamente, me
me hicieron la prueba, pero no con eso quiere decir que ya puedo salir. O me acaban de vacunar y puedo salir ahora sin protección. No, no es quedarnos ahí, es seguir pensando que debe de continuar. O vendí ese proyecto, no importa, tengo que crear nuevos productos, seguir generando. Efectivamente, no hay positivas ni negativas. Estoy de acuerdo con la contestación que nos dan. Entonces, hay que seguir a pesar de la alegría. Aquí conectándola también con lo que hablábamos del concepto de que la zona de confort no existe, es justo eso, la felicidad nos puede llevar, en una felicidad mal manejada, mal canalizada, nos puede llevar a la zona de confort y a decir, pues ya vendí el proyecto en enero, o ahorita que medio abrieron un poco, que se está reactivando todo, ya vendí un proyecto y ya estoy feliz por eso, porque no había vendido nada en todo el año. Sí, sí es razón para estar feliz, pero esta felicidad, si no la canalizo para que esto me dé el ánimo para seguir, para buscar más, para continuar, me voy a otra vez estancar en mi zona de confort. Entonces, una vez más, ¿cómo canalizamos esta emoción? Es lo que tenemos que trabajar para manejar y navegar en estas aguas de incertidumbre. Bien, la que sigue. ¿Qué ven aquí? Enojo. Exactamente, muy bien. Enojo. ¿Y para qué nos sirve el enojo? O la ira, como dice Víctor. Pues también, igual que el miedo, nos detiene, nos empuja a reflexionar nuevamente. Y aquí en lo personal, pues me enoja hoy que los contagios sigan aumentando. Yo no quiero ser una estadística, por eso me enojo. Laboral, se nos fue una propuesta porque no fui valiente para hacer un descuento hoy. No me volverá a pasar. O sea, ese enojo nos hace reflexionar nuevamente y al igual que el miedo, nos detiene y nos lleva a canalizar y tomar una mejor decisión. Perdón, e incluso este enojo nos puede ayudar para este impulso como detenimiento, pero también este impulso para seguir, híjole, perdí este cliente, ahora voy a buscar que el siguiente cliente no me lo quita nadie, me enojo porque perdí este y canalizo ese enojo para decir el siguiente voy a echarle el doble de ganas, voy a preparar aún mejor la propuesta, voy a aprender todo lo que no hice bien para lograr que, como bien dice aquí Juan Carlos, nos puede impulsar. Si me enoja algo y me quedo solo con el enojo, sí, es negativo, yo me quedo con un sentimiento feo en el estómago y no sirve de nada. Pero si lo uso para canalizar un impulso, para decir, esta vez sí lo voy a lograr, este proyecto que perdí, o incluso emprendí algo y se cayó, como nos pasó alguna vez a nosotros que emprendimos, abrimos un bar, no funcionó. En vez de quedarnos ahí, nos podemos quedar enojados y decir, culpar a la situación, culpar a lo que pasaba en esos momentos cuando emprendimos algo, o podemos utilizarlo para que sea el impulso para decir, mi siguiente emprendimiento sí voy a salir adelante, sí voy a lograr algo, este negocio sí se va a dar, etcétera, etcétera. Entonces, como bien dijo Juan Carlos, vamos a buscar canalizar el enojo para que sea un impulso y que nos ayude a conseguir las cosas que estamos buscando o que no logramos conseguir. Bien, la que sigue. ¿Qué ven aquí? Pobre hombre. Tristeza, efectivamente. Y nuevamente, ¿qué nos genera la tristeza? Decepción, frustración. Exacto. ¿Y qué pasa hoy? Pues siento tristeza porque no, en la parte personal, a lo mejor no haber abrazado a alguien cuando estábamos en plena pandemia, no haber visitado a alguien, tardarme en conocer a un nieto porque no pude visitarlo, porque no pude hacer un viaje. Hay muchas acciones que me dan tristeza. En la parte laboral, pues saber que mis compañeros probablemente están perdiendo su trabajo o algunas empresas están cerrando por esto, eso me da tristeza. ¿Y qué me hace pensar esto? Pues que debo de hacer mejor mi trabajo, que debo de conservarlo, que debo de buscar nuevas alternativas para no perderlo, para no estar en esa situación. Entonces, nuevamente, es enfocar la parte negativa que parece esta emoción en algo positivo. Si vamos a la siguiente, ¿qué ven aquí? Un asco, ¿no? Y una aversión a algo.
efectivamente. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, ahora es muy claro. En la parte personal, ya esta pandemia nos ha llevado a lavarnos las manos cada que podemos. Ya si nos pasa un cierto tiempo sin hacerlo, nos sentimos que algo nos está pasando, ¿no? A ponernos el gel. Ya en lo personal, esto está pasando. Ya se volvió una necesidad. En la parte laboral, pues esto nos impide hacer cosas que no nos gustan. ¿Como qué? Hoy tratar de sacar provecho con esta pandemia a vender cubrebocas a 10 veces su valor, o a tratar de vender o sorprender a alguien con un servicio que no tenemos, aprovechando la situación. Eso, nuestros valores nos permiten detenernos nuevamente y no hacerlo. Entonces, también es una emoción en la que tenemos que tener en cuenta. Luis, Y perdón, sobre sí, todo, adelante. perdón, en el tema este de la versión ahorita que hablas de la incertidumbre es muy importante porque la incertidumbre suelen los caminos fáciles o los caminos ilegales o los caminos que cortan esquinas suelen presentarse con mayor facilidad o incluso los vemos o incluso a veces hasta pensamos, ¿por qué? Porque obviamente la incertidumbre nos apremia, nos está apretando, la economía nos está apretando. Y esto es lo que también nos hace regresar siempre, como bien decía Luis, a nuestros valores, a lo que buscamos, a quienes somos como personas y el decir, no, yo no me quiero meter en caminos que no son los correctos simplemente para salir de esta crisis. Y esto es muy importante porque nos ayuda a no tomar estas malas decisiones que nos puede llevar a arrepentirnos más adelante. Y bien, aquí estas son las emociones básicas, y Aristóteles decía que es muy fácil enfadarse, que lo difícil es enfadarse con la persona oportuna, en el momento oportuno, con la intensidad oportuna y en el momento adecuado. Hoy los especialistas, los expertos, le llaman a esto la inteligencia emocional, y lo resumen en que inteligencia emocional es elegir la emoción oportuna en el momento oportuno con la intensidad adecuada. Esto es inteligencia emocional. Y bien, ahora, ¿cómo usar estas emociones? Y aquí hay un método que le llamamos UP, en inglés, UP, que quiere decir underground, cimientos, y es lo que decía Mike. Aquí entran nuestros valores, las experiencias, aquellos cimientos que tenemos en nuestra vida que nos impiden hacer ciertas cosas, como la última de las emociones. Esa aversión a hacer algo incorrecto es parte de las emociones con las que nacimos y nos educaron. Entonces tenemos que hacer, este es el oler, el sentir, el feeling, el sentimiento antes de hacer alguna actividad que nos lleve a tomar la decisión correcta. Y del otro lado tenemos el camino. Y aquí todos hemos oído, y ahorita lo menciono para todos los emprendedores, todos nos dicen tenemos que tener una misión y una visión en nuestro negocio. Efectivamente, y eso no lo debemos de perder, pero en momentos de incertidumbre, lo importante es estar en el camino correcto. Y otra vez, volvemos a nuestra empresa. Nuestra misión, nuestra visión es capacitar a todos los directivos de México. Es una buena misión, una buena visión. Sin embargo, hoy no puedo cumplir esa misión por la parte de la pandemia. Gracias, si nos ayudan con sus micrófonos. Entonces, como no puedo lograr esa misión, esa visión hoy, o no la tengo tan clara, lo que tengo que asegurarme es que esté en el camino. Y ese camino es, bueno, pues lo que mencioné hace un momento, pretender crear nuevas alianzas, pretender crear nuevos cursos, adaptarme, etcétera, etcétera. Entonces, este es un consejo. Yo sé que ahorita esa misión, esa visión, probablemente hay una nube precisamente por esta incertidumbre. Asegúrense que están en el camino correcto. Sí, y aquí sobre todo hablar de esta parte como empresarios, como emprendedores, siempre recordar
qué es lo que los tiene, qué es lo que los hizo hacer el negocio que están haciendo, qué es lo que nos hizo. Les quiero poner aquí un ejemplo. Uno de nuestros clientes en una de las pláticas que estuvimos teniendo recientemente nos decía que tiene que tomar una decisión de si hacerse más chiquita en la empresa, si crecer más la empresa, si incluso decía, incluso veo el escenario de desaparecer la empresa. ¿Qué es lo que la no toma, no, lo que la ha hecho no tomar una decisión aún? Que ella dice, es que mi cimiento siempre ha sido el interés por la gente, el que todos están bien. Entonces dice, yo no puedo tomar una decisión ahorita porque sé que toda la gente está sufriendo un tipo de crisis. Todos mis empleados están en algún tipo de crisis por lo que nos está trayendo la pandemia. Entonces ella dice, yo mínimo tengo que esperar a ver cómo inicia el siguiente año, cómo salimos de esta, para tomar algunas decisiones. Y ya tal vez ahí va a tener que definir aún mucho mejor su camino, pero ella no quiere olvidar sus cimientos antes de mostrar ese camino. Entonces esto es muy importante para no olvidar dónde estamos y siempre muy claro hacia dónde quiero ir, cuál es el camino que quiero tomar, qué es lo que quiero lograr, porque siempre que no olvidemos de dónde venimos y cuál es esa luz de faro que queremos, a la cual queremos llegar, eso es lo que no tenemos que olvidar siempre en estos momentos de incertidumbre. Un poco como regresando a esta metáfora de navegar estas aguas de incertidumbre, ¿dónde está la estrella que tengo que seguir siempre? Eso es importante. Y los cimientos, bueno, sería tal vez mi barco o tener un buen barco para navegar en esto. Entonces, nunca olvidar que la incertidumbre la podemos navegar por medio de este método que nosotros llamamos OP. Y bien, aquí de una vez aprovecho, Felipe Martínez nos pregunta cómo se puede trabajar la inteligencia emocional cuando soy alguien sumamente expresivo. Y aquí le digo que si ha estado en los webinars anteriores, hemos dado algunas herramientas que a pesar de que podemos mostrarnos, usando estas herramientas tal vez podemos modular esa inteligencia para no demostrarla. Entonces, usando las herramientas que nos platicó Mike en la primera o segunda de estas sesiones, podemos avanzar en esto. Bien, pues ahora quiero los que tengan a la mano un papel y una pluma, les quisiera dejar una tarea que creo que puede ser interesante. Por favor, si tienen una hoja, crúcenla con 2 ejes, por favor. Y esto vamos a platicar de qué modelos de gestión, en esta forma en la que muestra Mike, qué modelos de gestión debemos de adoptar en esta época de incertidumbre. Y creo que mi intención es dejarles algo para reflexionar. Y voy a platicarles aquí mi historia y puede servirles de ejemplo para poder armar esto. La primera parte es una gestión táctica. Esa gestión tiene que ver con un corto plazo y un propósito solo de orden. ¿Qué hice cuando empezó la pandemia? Primero, ordené mi agenda. Como les decía yo, era muy difícil para mí trabajar en casa. El llegar a casa tuve que hacer algunas adaptaciones. Segundo, adaptar un espacio físico donde trabajar. Yo no tenía eso. Lo primero fue la mesa del comedor. Después, actualizar mis dispositivos. Hoy era necesario tener una computadora, el teléfono actualizado, tal vez una tableta, etcétera. ¿Qué más tener? Y en el tema laboral fue, pues, adaptar estos cursos a esta nueva modalidad. Esto era algo urgente, pero era para poner orden, solamente a corto plazo. Pero ¿qué hice después? Y ya pensando en algo un poco más a largo plazo, bueno, todavía en el corto plazo, pero con otro propósito, crecer o innovar. ¿Qué hice? Bueno, pues aquí ya compré el escritorio. Recuerdan, dije, estaba yo en la mesa del comedor, bueno, ya compré un escritorio para adaptar ya un espacio al ver que esto no cambiaba. Ingresé a un grupo de empresarios como pues, buscando crecimiento, reuniones vía Zoom que aún siguen de año y medio cada semana, pero era una forma diferente de la forma en que yo vendía. Bueno, me metí primero al Zoom gratis a ver cómo funcionaba esto. Era experimento todavía.
sí tuve que modificar o tuvimos que modificar algunos precios en estos cursos que dábamos. Esta es la parte experimental, pero ya tenía otro propósito en el corto plazo. Vayan ustedes tratando de identificar qué han hecho, tanto laboralmente como personalmente, en esta parte. Porque creo que la última parte es la tarea que les vamos a dejar. Ahora, a largo plazo, pero todavía poniendo orden, ¿qué hice? Bueno, pues llamé a la compañía del internet para que me la ampliaran, me mejoraran mi internet, porque ya esto ya era de todo el día estar frente a la pantalla. Bajé otras aplicaciones que necesitaba, por supuesto, porque necesitábamos otro proceso. Esta es la gestión de procesos. Ahora sí ya adquirí la licencia de Zoom, ya esto ya era una necesidad, ya era poner orden y ya era poder programar mis propias reuniones sin límite de tiempo, etcétera, etcétera. Establecer horarios y reglas con mis colaboradores. Ahora sí ya esto no cambiaba, había que modificar y decir hacemos juntas tal día a tal hora, etcétera. Ya esto era a más largo plazo, pero con el mismo propósito. Y ya tomé también cursos de otras plataformas, Teams, Webex, etcétera, porque necesitaba yo esto ya a largo plazo. Pero aquí creo que todos hemos hecho esto. Pero aquí la parte importante todavía es pensar con otro propósito, innovar y crecer a largo plazo en tiempos de incertidumbre. ¿Qué hice yo? Bueno, pues buscar otras opciones. Se puede hacer otro negocio dentro del mismo ámbito en donde estamos. Alianzas, buscar negocio en otros países, buscar cómo me vacuno para poder seguir trabajando a largo plazo. Todas estas partes estratégicas tenemos que identificar. Tenemos que identificar hoy qué hicimos en una forma táctica, qué hicimos en una forma experimental, qué hicimos en una forma de proceso y qué vamos a hacer, porque esto es a largo plazo, en un tema estratégico para no desaparecer. Y hoy seguramente, insisto, cuando pasamos por las emociones, vimos muchos negocios que están en dificultades, tal vez porque no pensaron en esta parte estratégica. Dijimos, muchos de nosotros, y lo confieso, dijimos esto va a pasar pronto. Recuerdan cuando nos dijeron los niños solo pasando Semana Santa regresan a la escuela y ya llevan 2 años sin ir a la escuela, en 1 año y medio. Así todos pensamos. Entonces, si no obtuvimos un tema estratégico, esto nos está afectando. Entonces, los invito a que todos ustedes pasen por este proceso. Este es un tema que creo que les va a ser de mucha utilidad. Y si en algún momento no está algo, búsquenlo. Búsquenlo cómo va a funcionar esto. Entonces, y esto es, todo lo que hemos hablado hoy es un tema de mindset. La verdad es que es difícil traducir la palabra mindset, pero puede decirse actitud para hacer algo. Esto no es de una competencia, es una actitud para hacer algo. Y ligando con sesiones anteriores, Mike habló de la actitud positiva que lo acaba de mencionar nuevamente. Esto es mindset. Esto es aprovechar el tema. No está todo perdido. No debemos de pensar negativamente. Esto nos da oportunidades, como nos dijeron al principio, y es lo que tenemos que buscar. Simplemente lo que nos debemos de tener en cuenta es ese mindset positivo, ese mindset de crecer, ese mindset de hacer cosas diferentes, etcétera. Sí, y aquí bueno, pues agregar, perdón, sobre todo este mindset también lo tenemos que ver de acuerdo a los objetivos. ¿Qué pasa o qué nos pasó a varios de nosotros cuando llegó la pandemia? Nos enfrentamos a la pandemia, a los retos que nos traía la pandemia o la nueva normalidad, con el mismo mindset que traíamos antes de la pandemia. Y esto no puede funcionar. Incluso, y lo que vamos a hablar la siguiente sesión, para que no se la pierdan también, vamos a hablar de cómo este mindset influye ahora en cómo debo de gestionar equipos presenciales y cómo debo de gestionar equipos a remota, porque el mindset es diferente. Un poco más para explicar
más a profundidad cómo el mindset puede ser no solo de las personas, sino también puede ser de las empresas. Pensemos en una empresa completamente familiar y pensemos en una empresa como, no sé, podría ser 3M o podría ser Procter & Gamble y así. Piensen en los mindsets que deberían de tener uno. Uno tiene que tener tiene un mindset mucho más experimental, mucho más de innovación. Ese es el propósito que podría llegar a tener alguien como 3M, como Procter & Gamble, y alguien como de una empresa más pequeña, más familiar. Igual su propósito es más el orden, que todo funcione, que vamos a salir con lo que tenemos, no nos vamos a arriesgar mucho. Y entonces ahora imagínense a una persona que dirige una empresa pequeña con el mindset de 3M, igual iba a ser que algo choque ahí, de la misma manera que si ponemos a alguien con un mindset totalmente familiar, totalmente al orden, proceso, vamos a ser muy tácticos en las decisiones en una empresa como 3M o Procter & Gamble, tenemos ese problema de cómo gestionar con ese mindset. Entonces, esto es muy importante que ahorita que estemos en este punto, vean todos los objetivos que tienen ahorita para salir de esta incertidumbre, para salir adelante de la crisis, para seguir con sus negocios y vean esos objetivos, intenten establecerlos en si son a corto plazo, a largo plazo, cuál es el propósito de este objetivo, es arreglar lo que tengo o es seguir creciendo, innovar, y esto les va a ayudar a definir qué tipo de mindset van a tener que utilizar en estos siguientes objetivos a los cuales se enfrenten próximamente. Entonces, como bien decía Luis, y perdón que interrumpí, ahorita lo que les vamos a dejar es un espacio para preguntas, aprovechando la experiencia que tiene Luis con las empresas que estuvo antes, emprendiendo ahora con Dinergy aquí en México y próximamente en Dinergy en Colombia. Entonces, bueno, dejo el chat abierto para ustedes si tienen algún tipo de preguntas y aquí las vamos respondiendo con Luis Martínez. Mientras nos llegan las preguntas, los invito, insisto, a que hagan este ejercicio y esto es un poquito pensar también fuera de la caja, como hemos escuchado el tema estratégico, buscar hacia más adelante qué podemos hacer. Muchas gracias nuevamente y aquí estamos. Sí, por ahí nos comentan que en caso quieren crecer o consolidar. Y sí, justo consolidar puede ver muchas cosas con la parte del orden, con ser más táctico para consolidar, pero el crecimiento se va a ir completamente con la innovación, con la experimentación. Isa, te damos micrófono porque creo que tú tal vez leíste por ahí algunas preguntas. No, por favor, termina la idea, Mike. Yo estoy nada más por aquí ya ordenándolas. Ah, perfecto. Sí, entonces simplemente busquemos eso. Hay unos objetivos de esos que van a ser para consolidar, entonces esos objetivos tal vez vamos a tener que ser más tácticos o más enfocados al proceso y el crecimiento ya tendremos que ver si es con esta parte de experimentar o buscar otro tipo de cosas. Sí, el crecimiento se dio automático y creo que hoy hay que buscar consolidar. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Mike, por la exposición de este tema. La verdad es que muy, muy práctico y muy interesante. Tengo por aquí ya una pregunta para ustedes y nos dice, ¿dónde se encuentra el límite entre lo personal y lo profesional? Como líder, ¿se vale expresar los sentimientos al equipo, incluso si son sentimientos que pueden generar una incertidumbre en el mismo? Está larguita. Sí, yo creo que muy buena pregunta. La verdad es que la línea es muy delgada. Finalmente los negocios se hacen a base de personas y por lo tanto las emociones a veces no se pueden ocultar. Lo que sí es importante y depende mucho de la audiencia y de la persona con la que tengamos enfrente. Hay personas como líder, debemos de identificar a qué personas podemos expresarle algo más de lo que queremos. Y por eso decía yo en la pregunta anterior, hay que usar ciertas herramientas para poder manejar esa emoción y saber a quién. Hay gente que necesitará ver la emoción en el líder y hay gente que no la necesitará. Entonces, es una línea muy delgada, es difícil, usen herramientas para hacerlo. Mike, ¿quieres complementar?
simplemente agregar que un poco las herramientas de las que hemos hablado, siempre y cuando hagamos una apertura positiva, que no sean impulsivas nuestra expresión de esos sentimientos, que se vale expresarlos, pero siempre y cuando no sean impulsivos, los preparemos, los pensemos, los comuniquemos de manera adecuada, todo esto es lo que debemos hacer. Pero es importante porque, como bien dices, las personas se expresan por medio de sentimientos, se entienden por medio de sentimientos, expresarlas, pero siempre y cuando no sea impulsivo. Es correcto, y como dicen, ¿no? El respetar la otra parte son de paz, y voy a de alguna manera expresar mis emociones también pensando en la otra parte, ¿no? Tengo otra pregunta que nos dice, ¿cuál es la mejor forma de preparar a nuestros colaboradores en el tema de inteligencia emocional? Bueno, la verdad es que esto sí requiere una preparación, no es una varita mágica, y sí hay temas y cursos y lecturas y a las que hay que ir sometiendo a nuestro personal, y yo diría en forma de pirámide, es decir, vamos atacando los niveles altos para que esto vaya cascadeándose y vaya reportándose hacia abajo. Pero sí requiere una preparación, no es tan fácil, y por eso hay gente especialista en este tema. Y sumando con la pregunta anterior, también no solo es expresar los sentimientos, sino ayudar a las personas a entender que se pueden expresar los sentimientos y cómo expresar los sentimientos. Entonces, incluso una plática donde les expliquemos lo positivo y lo negativo de los sentimientos siempre ayuda a concientizar a las personas. Y sí, como dice Luis, esto no es de la noche a la mañana, no solo les vamos a poner una plática o un video y ya al día siguiente todos se van a expresar correctamente y no nos van a gritar y no van a tener esto. Simplemente vamos a tener que trabajando, y si lo reconectamos con la sesión anterior, con el feedback, siempre que busquemos cambiar algo, tener algo, buscar el desarrollo de alguien en sus sentimientos, hagámoslo por medio de feedback. Oye, la vez pasada, la manera en que me gritaste no debiste expresarte así, etcétera, etcétera. Entonces, siempre con feedback, con comunicación, podemos ir trabajando poco a poco, pero como bien dice Luis, es algo que tenemos que estar trabajando casi diario para lograr manejar de mejor manera las emociones, y aún así va a haber emociones que nos van a nacer impulsivamente. Entonces, también entender con el iceberg que otras personas también tienen emociones y también tienen sentimientos. Isa, yo tengo una pregunta aquí que dice, yo estoy en el área de TI y entendiendo que las empresas están cortas en flujo de efectivo, poco o no tienen para invertir, aun cuando saben que necesitan tecnologías de la información para innovar. Bueno, aquí nuevamente es pues buscar esa parte estratégica, donde buscar tal vez nuevas formas de negociación con estas empresas. Si tienen poco efectivo, pues a lo mejor hay que ofrecer ahorita algo pequeño que nos mantenga en la mente de ellos, pero que sepan que somos los mejores para hacer algo. En fin, hay que buscar esa parte estratégica o experimental también, donde hay que probar cosas para que no se pierda este cliente que en el futuro, cuando regrese a la normalidad, nos buscará. Perdón, Gracias a Luis. Regresé a la slide anterior porque me lo pidieron por ahí en algunas preguntas, simplemente para escribir esta última slide. Y bueno, Isa, te cedo la palabra. Sí, exactamente eso les iba a pedir, por favor, regresar, porque alguien quiere tomar por ahí nota. Hay otra pregunta y les dicen, ¿cómo lograr que los colaboradores no pierdan de alguna forma el entusiasmo al extenderse el trabajo en home office, que es lo que parece que está sucediendo o va a suceder? Híjole, aquí, si me permites, Luis, aquí, bueno, primero hacer el anuncio de que mucho de esto lo vamos a tocar en el tema de la siguiente semana, de cómo gestionar equipos remotos. Entonces, primero hacer ese pequeño anuncio, Miriam, pero el segundo también decirles, aquí también tenemos que ver qué es lo que está haciendo que se extienda el trabajo en la oficina. Si es algo extraordinario, podemos gestionar eso, pero si ya simplemente estamos extendiendo todo el tiempo el trabajo y tal vez tenemos que ver también qué es lo que no estamos haciendo como
como gestionando al equipo, gestionando los proyectos, porque esto también requiere una parte. Otra parte también es que ahorita todos en la empresa tenemos que, ahora sí que arremangarnos las mangas y entrarle duro. Entonces va a haber que necesitemos extender estos horarios, extender estos jornadas laborales. Y otra vez con comunicación, también vamos a hablar de la motivación, de cómo constituye la motivación, cómo hay diferentes partes que constituyen la motivación de una persona. Entonces, con esto vamos a ver cómo podemos motivar a la gente también para que logre sus objetivos, qué parte de sus objetivos los tienen que hacer por parte del trabajo, qué parte tenemos tal vez que nosotros compensar cierta parte por parte de que nosotros estamos afectando la jornada laboral. Entonces, aquí es mucho ver por qué está sucediendo, pero una vez más comunicación y darle a cada quien la dosis de motivación que requiere de acuerdo a lo que él necesita. Y solo agregando, pues hoy también todo el mundo habla de que los nuevos líderes o los líderes en esta nueva modalidad debemos de ser más empáticos. Y también la empatía hay que practicarla y hay que revisar cómo nos volvemos empáticos. Y sí, efectivamente lo vamos a platicar la semana que entra, pero mucho es que se ha perdido este tema de, recuerden, antes íbamos a una junta, terminaba la junta y nos íbamos platicando con el colaborador hasta su lugar o al lugar donde tomábamos el café o el agua. Hoy se acabó eso, se acaba la junta y empieza otra. Hay que buscar nuevas alternativas para recuperar esos tiempos en donde llevábamos esa plática informal que sirve para motivar a muchos de sus colaboradores. Quizá también virtualmente de alguna forma la podemos recuperar, ¿no? Por ahí quedarnos a lo mejor los 3 minutitos comentando cuando ya se terminó una reunión o algo así. Tengo por aquí otra pregunta para ustedes. ¿Cómo lidiar con las emociones del regreso a la oficina? Mucha gente tiene nervios, miedo por el tema todavía del virus, o simplemente muchos ya están felices y han hecho del home office su parte de su vida. Sí, bueno, aquí si me permiten, quiero regresar a esta parte porque hay una parte de seguridad, de la parte del miedo que van a sentir, que yo ahí voy a tener que enfocarme tal vez en lo táctico y en la parte del orden. Primero, que vean que hay seguridad en la empresa, que vean que cuando entran les tomamos las medidas necesarias, hay gel, les tomamos la temperatura o pedimos que haya pruebas, no sé, lo que tengamos que necesitar para que este orden, este propósito a corto plazo es, pues, cómo los hago sentir tranquilos, los hago en cuanto al miedo o el nerviosismo que puede existir. En cuanto a la parte de la zona de confort que muchos ya existen, la verdad es que sí va a ser un cambio y ahí tal vez tendremos que trabajar un poco de cómo regresamos a ese cambio de la misma manera que trabajamos el cambio cuando los metimos a sus casas y fue un shock para todos ellos. Entonces, va a ser poco a poco, va a tener que también, una vez más, expresar sentimientos, tener este feedback, buscar que nos den feedback de qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están proponiendo, incluso si somos flexibles, incluso podemos pedirles que nos hagan una propuesta de cómo les gustaría tener un sistema híbrido. Entonces, irlo poco a poco, pero siempre enfocándonos una vez más a buscar que hay cosas que tengo que hacer con orden a corto plazo, tener eso seguro, y tal vez otras cosas voy a tener que experimentar, como decía, un sistema híbrido. Eso es completamente experimental, capaz si no existía en su empresa. Entonces, buscar eso, ¿para qué? Para que mi estrategia sea que tampoco se me vaya la gente que ahora estoy trayendo. Entonces, todo esto significa buscar otra vez el mindset para cada una de las etapas que va a vivir este regreso a la normalidad. Y depende también de empresa por empresa, porque habrá algunas en las que pues es tan rígido que tienen que regresar todos y simplemente hay que tomar las medidas correctas. Y para los que no, pues hay que buscar qué los motiva, cómo volver a trabajar ahora por objetivos si trabajábamos antes bajo supervisión. En fin, este también es un tema que podemos abordar, que son estilos de liderazgo en algunos temas con los colaboradores. Tenemos muchísimas preguntas. Todavía nos queda tiempo para una más y esta hace Juan Carlos Cruz. Les pregunta, ¿cómo salir o qué recomendaciones nos dan para salir de la zona de confort? En su caso en específico, dice que sus ingresos principales provienen de un solo cliente, ha buscado diversificarse, pero constantemente regresa a desarrollar servicios para un solo cliente. Yo creo que... adelante.
Perdón, no sabía que si ibas a entrar o no. Primero, yo creo que lo que debemos de fijar es qué es lo que nos está funcionando con este cliente y buscar. Recuerden lo que vimos una vez de la actitud positiva, todo es hacer un análisis que nos lleve a una acción. Entonces, buscar qué es lo que le está funcionando a este cliente, por qué lo estamos haciendo bien, intentar replicar eso con clientes del mismo giro, con clientes de los mismos servicios, con este servicio. ¿Por qué? Porque ahí podemos saber que ya tenemos algo que funciona y que funcionó con una industria o que funcionó con un cliente o que funcionó. Entonces, siempre buscar replicar y obviamente mejorar esa réplica para buscar que... Entonces yo te diría, empieza por eso, por gente del mismo giro, por gente de la misma industria, primero para diversificar tus ingresos, que creo que esto es lo más importante, porque ahorita tener, como decimos, todos los huevos en una canasta puede ser muy peligroso, porque todos estamos en una misma crisis. Entonces, mi primer consejo que se me ocurre ahorita decirte es, busca gente del mismo giro, empresas parecidas, y trata tu caso con el cliente que tienes activo como un caso de éxito para que ellos también lo perciban así. Y muy rápido, porque nos queda poco tiempo, simplemente es decir, pues si tienes un cliente también no está tan mal, si es un buen cliente, hay que conservarlo, hay que seguir buscando alternativas para ellos y hay que buscar qué puedo parar de hacer, qué puedo conservar de lo que estoy haciendo y qué puedo inventar ahora para este cliente. Y bueno, es un consejo muy rápido, porque el tiempo nos come. La última, pero miren esta, me parece muy interesante para que las pymes que están ahora conectadas puedan tomarlo en cuenta. Nos dicen, las empresas que siguen una cultura organizacional muy rígida, ¿a qué consecuencias se enfrentarán desde su punto de vista? Depende nuevamente otra vez de la situación. Hay parte que podría ser muy buena que sigan con su rigidez. Sí creo que hoy el tema es flexibilidad. La verdad es que el futuro es flexibilidad en muchos casos. Estamos hablando de hoy esta parte híbrida, estamos hablando de la combinación de generaciones, millennials con gente de otras generaciones. Entonces, la palabra realmente lo que está funcionando hoy es flexibilidad. Entonces, si son muy rígidas, sí creo que tienen que revisarla, a menos que estén en un momento, en una empresa que esas sean las características de su éxito. Es decir, bueno, si me voy a un tema lógico, cuando hablamos de rígido, el ejército. Bueno, el ejército no puede cambiar, por más que haya flexibilidad, tiene que seguir sus límites. Pero sigo insistiendo, hoy la palabra de moda es flexibilidad, es lo que nos mueve. Sí, yo creería nada más agregar que una de las consecuencias que yo podría ver que se enfrenten es justo qué pasa con las nuevas generaciones. Eventualmente, y lo platicábamos hace unos años, los millennials llegamos para quedarnos y cada vez más estamos llegando a puestos importantes en las empresas, cada vez más estamos creciendo dentro de las empresas. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros seguimos con un esquema totalmente rígido, vamos a empezar a perder a estas nuevas generaciones que sí tenemos nuestros problemas, pero también tenemos muchas virtudes que ayudan a las empresas. Entonces, perderíamos parte de esta mente de innovación, de nuevas generaciones, si nos quedamos con un ambiente muy rígido, porque como bien dice Luis, lo que está de moda o lo que está moviéndose ahora, y lo vemos con Google, cómo empezó hace muchos años teniendo resbaladillas en su oficina y todos decíamos qué locura, y ahora ya los workspace son coworkings y ya no existe la oficina como existía antes y cada vez más vamos mutando hacia allá. Entonces, simplemente la consecuencia sería pues que van a estar perdiendo tal vez talento joven que no va a querer trabajar en ese tipo de empresas. Adaptarse o morir casi, ¿no? Es correcto. Pues muchas gracias, Luis Martínez, Mike Martínez, por compartirnos esta valiosa información el día de hoy. A nombre de Banco Santander, de Wadhwani Foundation y de Aceleradora de Negocios Anáhuac, les doy ahora sí que el agradecimiento más grande. Tenemos también muchos comentarios positivos en el chat de parte de nuestros espectadores y también les dan las gracias. Muy agradecidos con la información, muchas gracias, muy interesante. Todos sus conocimientos, gracias por compartirlos. Esos son algunos de los comentarios. Y gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias, fue un placer. Gracias.
Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a Giselle, a Ana Paula y a Tamara también. Los voy a invitar nuevamente a que se postulen. El link de becas está en el chat. Y también a que se conecten con nosotros a la próxima sesión. Es próxima y última sesión de esta serie, en donde Mike nos hablará de cómo gestionar equipos remotos. Que pasen una muy buena noche.